si pueden poner nombre y apellido para después pasarles el presente. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Estimo que ya vieron las notas en el campus. Las subí ayer a la noche, por eso tampoco les mandé las correcciones eh, apenas les di las notas. Cualquiera que necesite ver las correcciones se las puedo mandar por WhatsApp o por mail. Me escriben y yo se los mando. Em, Particularmente están digitalizados, ¿sí? Así que bueno, eso va a ver, eh, van a ver que está corregido arriba del el escaneo. Por eso algunos, cuando les mande, van a ver que pueden que sus nombres estén mal escritos y eso, porque en realidad no los escaneé yo, la escaneó eh, otra persona. Bien, y el día de hoy la idea es hacer consultas, dudas que puedan tener sobre los temas del segundo parcial y o el integrador. La realidad es que yo no les llegué a pasar los temas a quienes están en situación de integrador, pero igualmente va a haber una fecha extra, o sea, va a haber una fecha más que yo agrego como extra, pues no está en el calendario en realidad, que es para la consulta del integrador. Em, Les recuerdo que, bueno, el recuperatorio es el miércoles de la semana que viene, salvo situación CUDI, que es un tema aparte. Y después el integrador es el 23 de julio. La semana anterior, que si no me equivoco es 16, el 16 tenemos esa consulta de integrador, más que nada para quienes aprueben el segundo parcial o modifique su nota, etcétera, eh, ese miércoles 2 de julio. A ver. Gladys, ¿te referís al recuperatorio o ahora para la clase? Ah, o sea, venís a dar el presente. Está bien, no hay problema. De eso quédate tranquila. Pensé que era por tema fecha del examen para ver si teníamos que reorganizarlo. No te das problema, está siendo grabada la clase, así que eh, vas a poder ver la resolución del parcial. De igual forma, vos, Gladys, lo rendiste a la mañana. La resolución del examen que vos hiciste la hicimos a la mañana y ya está cargada la grabación en YouTube. Y ya la subí al campus, así que vas a poder ver. Sí, el integrador es el 23 de julio, miércoles 23 de julio en el horario de siempre. Y la clase de consulta previa al integrador, en caso de que la necesiten, va a ser la semana anterior, que sería 16 de julio. Consulta, profe, ¿va a ser el listado de la gente que tiene que hacer el integrador? Sí, la voy a hacer, igualmente ya lo pueden estimar por las notas que tienen de primer y segundo parcial, porque ustedes tienen la nota del primer parcial, ¿sí? Y la del segundo, y el requisito que ustedes tienen para acceder a integrador es que tengan una nota mínima de 4 en ambos parciales, ¿sí? Eh, con eso ya acceden a integrador y promocionan a aquellos que tengan una nota mínima de 6 y un promedio final de 7. Si ustedes ya tienen un 4 o un 5 en alguna de las dos instancias, están en integrador. Ahora, si tienen un 6 en alguno de los exámenes, pero después la nota en promedio les da 7, ya están en situación de promoción. Igualmente yo voy a mandarles, ya lo tengo hecho, lo terminé hace un ratito, así que ahí cuando terminemos las clases se lo subo al campus, las notas de los dos parciales, los temas a reforzar de ambos parciales y va a haber una columna que dice nota final, que es la nota final de cursada, ¿sí? Y al lado va a haber una columna que dice IOP, quiere decir integrador o promoción, igual les voy a dejar una aclaración abajo, y ahí van a tener la letra I o P, dependiendo si están en situación de integrador o situación de promoción. Dale, gracias, profe. De nada. Bien, a los mensajes.
Solana, ¿podés dar recuperatorio? Yo la verdad no recomiendo más la instancia de recuperatorio del segundo parcial porque el integrador son los temas en los que les fue mal. Entonces, si no, más que gastarse en hacer todo un parcial de vuelta por las dudas, ya directamente ir a integrador y ya rinden esos mismos temas, tienen más tiempo para estudiar, no tienen la situación límite de tener que rendir el segundo parcial y si les va mal, perder la materia. En cambio, ahora, en esta situación, no me acuerdo tu nota de primer parcial, pero ya con eso vos tenés aprobada la cursada de la materia, vos terminaste la cursada de introducción a la química. Ah, Lo bueno, que era un tenés, 7 la primera, está bien. claro, entonces te quedará 5 o 6 por los redondeos, te Ujú. quedará 6 de nota final de cursada y después tenés la nota de integrador. Esa nota de integrador se promedia con tu nota de cursada y es la nota final que te queda de integración, que te va a quedar entonces, poner, no sé, si sacás un 10 te queda un 8 de nota de integrador, ¿sí? Con el promedio, igual después les muestro bien cómo es el cálculo, pero tenés la posibilidad de tener una muy buena nota. Ok, perfecto, está bien. Estaba media estresada yo. Bueno, gracias. Sí, no, por eso, la realidad es que uno está refichado a, bueno, si no promociono voy al recuperatorio para promocionar, y a veces uno se afana en la promoción, que si se da, genial, pero si no, más a la instancia del segundo parcial, no tiene mucho sentido para el modelo que tienen ustedes y que tenemos en el área de química, que en el integrador rinden los temas que les faltó. En otras instancias es directamente final. Entonces ahí sí se entiende que quieran promocionar para no tener que estudiar toda la materia de cero. Igual lo recomiendo porque está bueno porque nuestra materia de partida todo se une con todo. Pero en este caso no les es tan engorroso estudiar para el integrador. Perfecto, gracias, profe. De nada. Profe, yo tengo una duda. Sí, Yo me saqué un 7 en el primer parcial y un 4 en el último. en Si la yo misma recupero situación de el Solana, último, sí. es la misma anterior, porque mi plan era dar el recuperatorio del segundo. Yo no se los voy a ver, no es que primero y principal que van a estar los tutores tomando el parcial. No es que les voy a prohibir la entrada ni no les voy a corregir el parcial. Ustedes están en libertad de presentarse si ustedes quieren recuperar. Eso no es una Sí. limitante. Pero es la misma situación que le pasaba a la compañera. Eh, Vos en esta situación, dadas las notas que me decís, que si no me acuerdo mal, si de 7 y 4, vos ya estás aprobada la cursada. Entonces, a integrador te dirían los temas que costaron en el segundo parcial, que de partida tendrías que estudiarlos para este segundo parcial para rendir el recuperatorio, y algún tema que te haya quedado colgado del primer parcial, que siendo un 7 tenés chances de que no sea ninguno o que sea un tema solo. Que no me acuerdo, creo que a vos te faltaba propiedades periódicas, justo hace un cachito lo leí. Entonces, ponele que ese tiro por tirar porque no me acuerdo justo tu situación. Sí. Pero, por ejemplo, tenés que repasar propiedades periódicas, soluciones y diluciones, y son esos tres temas los que rendís en el integrador recién el 23 de julio. Y si, claro, porque, y si me va mal en el integrador, ahí sí iría a final. Ahí sí recién vas a final. Y si me va mal en el recuperatorio, perdería la materia. Exactamente, Ok. eso mismo. Bueno, gracias. De nada. Bien, ahí sigo viendo las preguntas. Raquel, en tu caso, Raquel, sí, vos ya tenés aprobado el primer parcial. Algo que yo creo firmemente que lo aclaré, pero por las dudas, todo es aprendizaje. Si bien le ponemos el nombre de recuperatorio, porque originalmente cumple el rol de recuperar a aquel que desaprobó en el primer parcial, en realidad son primera y segunda fecha de examen. Entonces, si no pudieron asistir a la primera fecha, ustedes pueden rendir igualmente el parcial en la segunda fecha, si tienen el requisito de haber aprobado el primer parcial. Entonces, como es tu caso, Raquel, vos tenés aprobado el primer parcial,
No pudiste asistir al segundo parcial, entonces ahora en esta segunda fecha, que es el miércoles de la semana que viene, rendís el segundo parcial. La única contra que tenés es que tenés una sola fecha para rendir y no tenés la posibilidad de recuperar si te va mal. Pero si no, ustedes pueden elegir en qué fecha se presentan. Buenísimo, muchísimas gracias. De nada. Y en el caso tuyo, Yelen, es exactamente lo mismo. No hay chance de ir directamente al integrador. Para ir al Gracias. integrador hay que sí o sí aprobar el segundo parcial. Perfecto, listo, gracias, profe. Y una consulta, porque el primer sí lo tengo aprobado con 6, yo doy el segundo parcial. Si lo apruebo, ¿voy a integrador o existe la posibilidad de que promocione también? Si te Si sacás, es por más alta. ejemplo, un 8, que cumplís el 6 en el primero y promedio 7, sí, promocionas. Ah, perfecto, bueno, genial. Gracias. Dale, no hay problema. Exactamente, Guille. El integrador va a ser a lo sumo para simplificarle a los tutores. Yo voy a tratar de que esta vez sí esté impreso el examen para que no sea tanto lío. Eso lo tengo que charlar. Pero en el peor de los casos hago todo un integrador con los diferentes puntos de los diferentes temas, o sea, representativo de los diferentes temas, y ustedes tienen que hacer solo los de los temas que ustedes tienen que rendir. Por ejemplo, hago un tema de sistemas materiales, un tema de propiedades periódicas, un tema, bla, 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 y yo les dejo indicado qué temas tienen que rendir. Entonces, en el integrador les pongo propiedades periódicas, ejercicio. Cantidades en química, ejercicio. Entonces ustedes hacen los temas que adeudan, no todo el examen. A lo sumo eso para simplificarle a los tutores. Si no, en otra situación lo que yo hacía es un examen particular para cada persona con los temas que adeudan. Vamos a ver qué me dejan hacer. Porque también es para simplificarle a los chicos que no estén, este es el tuyo, este no es el tuyo. Realmente es medio caótico. Pero en el caso más que podría llegar a ser un poquito más confuso, sería un solo examen con los diferentes temas y yo le paso a los tutores qué temas tienen que rendir cada uno. Dale, Jazmín, ¿cómo estás? Lo mismo para Florencia. Sí, ya los terminé. Hoy, sin falta a la noche, les subo la grilla con los temas de cada uno. Buenísimo. Bien, si no hay más dudas, hacemos la corrección del examen para que vean el segundo parcial. Sí, entiendo que hay algunos que lo rindieron a la mañana, así que eso sepan entender que vamos a hacer la resolución de la noche, pero en el caso de haber rendido a la mañana, hice la corrección del primero, hice la corrección del parcial de la mañana en la clase grabada que ya está cargada en el campus, así que van a poder acceder a esa corrección también. Claro, Marisa, para poder aprobar necesitabas un 4 en el primer parcial, entonces, perdón, en el segundo parcial. Por lo tanto, vas a recuperatorio del segundo para poder ir a integrador. Lo que no estoy encontrando es mi lapicito. Mm, no sé qué es. Bueno, ahí les comparto pantalla. No. Esperen que comparto primero acá. Mm, mm, mm. Mientras voy buscando el lapicito que no sé dónde quedó. Me quedo yo. A ver, un segundito. Lapicito allá.
Ahí está, perdón, me había quedado el lapicito en otro lado. Bien, ahí les comparto la ventana del parcial. Comparto acá también. Y fijamos, no. Ahí está. Ahí deberían poder ver doble pantalla, los enunciados y ahora deberían poder ver la tableta, así van viendo enunciado y ahí está. Ven los enunciados y van viendo la resolución. Ocultar. Bien. Bueno, nuestro segundo parcial constaba de 4 puntos, ¿sí? Para quienes no pudieron asistir, constaba de 4 puntos. El primer punto era sobre cantidades en química, el segundo era más apuntado a soluciones y diferentes unidades de concentración. El ejercicio 3 era diluciones, ¿sí? Mezclado obviamente o mechado con un poco de soluciones y hasta incluso cantidades en química. Y el ejercicio 4 era nociones de acidez y basicidad, ¿sí? Entonces, para el primer ejercicio teníamos un compuesto llamado triclorometano que en su composición tiene carbono, hidrógeno y 3 cloros. Entonces nos decían que en el ejercicio 1, respecto del compuesto triclorometano, indicar los siguientes ítems. Lo que es A y B, ¿sí? Que ahí voy a ir yendo y viniendo con lo que tenemos que resolver y con los errores que fui encontrando típicos en el examen. Lo que es A y B, si ustedes lo van leyendo, dice los moles del compuesto contenidos en 190 gramos. En vías generales, salvo que haya problemas de raíz, no hubo mayor problema con este inciso. El ítem A lo hicieron muy bien. El ítem B, que decía la cantidad de átomos de cloro presentes en 190 gramos, recuerden que todo era referenciado a el triclorometano. Algunos se pusieron a calcularlo directo del cloro sin tener en cuenta que estaba la presencia del compuesto. Y eso les cambiaba el valor. El ítem C, yo les comentaba a la mañana, que ahí hubo un problemita en la redacción. Yo quería apuntar a otra cosa, pero como se lee, es como muchos lo interpretaron y lo resolvieron y se los di como bien, que era calcular la masa de átomos de cloro, ¿sí? O sea, yo tengo 5,7 por 10 a la 24 átomos de cloro, calcular la masa. Y ya. Entonces, ustedes calcularon la masa de esa cantidad de cloro y estaba bien por cómo estaba redactado. Así que eso no bajé puntos. Primero me fijé en mi ideal y fue como, no. Pero bueno, está bien y ustedes lo resolvieron bien. Entonces, en el ejercicio 1, lo primero que muchos hicieron fue calcular la masa molar, ¿sí? Para el ítem A, plantearon que un mol de triclorometano, ¿sí? Era la sumatoria de las masas de cada uno de esos átomos en gramos, ¿sí? Entonces fueron a la tabla periódica y se fijaron que el carbono tenía masa 12, que el hidrógeno tenía masa 1 y que el cloro tenía una masa, y ahí había el problemita que veníamos hablando del redondeo. Algunos plantearon 35, que sin tomar cifras significativas, el 4 al ser menos que el 5 se redondea para abajo, entonces es 35. Otros 35,5, criterio bárbaro, 35,45, lo mismo. Los que me pusieron 35,4, técnicamente no está bien porque ya es 5, entonces es medio un gris. Pero lo dejé pasar. Si es una corrección para que la tengan en cuenta. Entonces hacemos 35,45, yo tomé ese número, por 3, más 12, más 1, y nos daba 119. Algunos les dio 118 o 119 redondo. A mí me da 119,35 gramos. Algunos hicieron matete acá con las sumas. Plantearon que una molécula de triclorometano era esta cantidad, o sea, esta masa, pero en UMAS, y después no me lo pasaron al 1,661 o lo intentaron pasar y dividieron en vez de multiplicar
entonces les quedó un número enorme y se fue arrastrando. Si ven, es correcto plantear la molécula y después multiplicarlo por 1,661, etc., y después aplicar el número de Avogadro. Habíamos visto que precisamente veíamos esos temas para que después, ya en este tipo de cálculos, pudiéramos plantear directamente que un mol es un mol de moléculas, de moléculas como es esta, ¿sí? Ya pudiésemos plantear la masa, como la veríamos en UMAS, en gramos. Entonces no tengamos que hacer ninguna cuenta más. Entonces, si ustedes me ponían así, ya estaba bien. No hacía falta que lo pasen a UMA, no hacía falta que lo pasen por el número de Avogadro a cantidad de moléculas. Ahí todavía no necesitábamos nada de todo eso. Entonces, ustedes planteaban, si un mol de moléculas de triclorometano tienen esta masa, 119,35 gramos, en 190 gramos, ¿cuántos moles tengo? Hacían la regla de 3. Eso les daba 1,59, ¿sí? 59, 58, 60, aproximadamente según los decimales que hayan elegido. Entonces, la respuesta era que tenían 1,59 moles de este compuesto, ¿sí? Que en este caso era una molécula. En el caso del ítem B, a ustedes les decía la cantidad de átomos de cloro presentes en esos 190 gramos. Había varias formas de hacerlo, pero la que implicaba menos pasos, porque ya habíamos calculado algo antes, era plantear que por cada un mol de moléculas de triclorometano, había 3 moles de átomos de cloro. Porque por cada una molécula teníamos 3 cloros. Entonces, como yo ya calculé que tenía 1,59 moles de estas moléculas de triclorometano, lo multiplicaba por 3 y eso me iba a dar 4,77 o 4,78, ¿sí? Dependiendo de los redondeos, moles de átomos de cloro. Y con eso nosotros estábamos en condiciones de usar la equivalencia del número de Avogadro y plantear que un mol de átomos de cloro implica que haya 6,022 por 10 a la 23 átomos de cloro. Por lo tanto, en 4,78 moles, que eran los que habíamos calculado, de átomos de cloro, ¿cuántos átomos iba a haber? Hola Natalia, ¿cómo estás? Entonces multiplicábamos esta cantidad por 6,022 por 10 a la 23 y dividíamos por 1, y esto nos daba 2,87, 2,88, dependiendo los decimales que hayan tomado y que van medio acumulándose a lo largo de los redondeos, 2,88 por 10 a la 24 átomos de cloro. ¿Sí? Y con eso llegaban a esta respuesta, que era la correcta. Podían hacer el cálculo de cuántos átomos de cloro hay por molécula antes, lo podían calcular después. Podían calcular primero la cantidad de moléculas que había en esos 1,59 moles y después multiplicarlo por 3. El cielo era el límite, pero siempre y cuando respetando que yo tengo una determinada cantidad de moles del compuesto y dentro del compuesto yo sé que tengo 3 veces el cloro. Con esos dos criterios, después el orden en que lo resolvieran era indistinto. Ahí hubo problemas de muchas índoles, dentro de los cuales uno era no tener en cuenta que era referenciado al compuesto, ¿sí? Entonces me dijeron un mol de cloro son 6,022 por 10 a la 23, entonces 1,59 moles, tanto. Y era como, pero no tengo esa cantidad, tengo más. Tengo 3 veces más. Y los errores que
costaron un poquito más, ¿sí? Y que ahí estaba el mayor problema, fueron equivalencias donde hicieron matete. Un mol, 6,022 por 10 a la 23 gramos. No. El número de Avogadro solo lo usábamos para átomos, moléculas o iones. Nunca gramos. Porque si lo piensan lógicamente, que en un examen yo sé que la lógica es lo primero que nos abandona, ahí ustedes están diciendo que un mol de lo que sea está valiendo más de 1.000.000 de toneladas. ¿Sí? Entonces, lógicamente están diciendo algo sin sentido. ¿Sí? Pero bueno, es una realidad que uno empieza a mezclar conceptos cuando se pone cada vez más nervioso. Pero quiero que quede claro que esto no. Esto sí. Bien, el ítem C lo que decía era que querían que indiquemos la masa que representaban 5,7 por 10 a la 24 átomos de cloro. Entonces, lo que plantearon muchos es, si un mol son 6,022 por 10 a la 23 átomos de cloro, este 5,7 por 10 a la 24, ¿cuántos moles va a ser? ¿Sí? Primero calculaban la cantidad de moles. Que les daba 9,46 o 9,47, dependiendo de los decimales que hayan usado, pero si no, es 9,465, o sea que se redondea a 9,47 mol. Algunos me dijeron que esto ya era gramos y me pusieron que la respuesta era 9,47 gramos. Obviamente no, porque esos son moles. Y después, el siguiente paso era un mol de cloro, son 35,45 gramos. Entonces, 9,47 moles, ¿cuántos gramos son? Entonces le va a dar aproximadamente 335,54 gramos. Que muchos redondearon en 335, más menos decimales, pero más o menos era 335 lo que les daba. Y con eso cerraban el punto 1, ¿sí? Este era el ítem C, por las dudas. ¿Sí? Fíjense por las dudas en la tabla periódica, pero un mol de cloro es 35,45. Ahora, si después redondean a 35, 35,5, eso ya es tema de redondeo, pero si no, la masa oficial es 35,45. Voy a fijar que estoy mirando mucho este celo, a ver si es alguno de ustedes. No. No. Bien. Hasta ahí. ¿Dudas de cómo se resolvió? Esto igualmente va a estar grabado y subido para que después lo puedan comparar con el examen en caso de necesitarlo. La resolución me la piden y yo se los mando. Bien. Si no hay otra duda, pasamos al ejercicio 2. Esto era cantidades en química. Fíjense que trabajábamos moles a gramos, gramos a moles, átomos a moles, moles a átomos, ¿sí? Era una forma de que ustedes puedan trabajar estos pasajes más importantes. La verdad que no vi necesario que tengan que meterse con la equivalencia de UMAS, porque era lo que les decía en la clase. Realmente uno en la vida cotidiana, laboral, experimental, de laboratorio, no usamos esa equivalencia, ¿sí? Sí usamos, y les puedo decir a ciencia cierta que lo usé la semana pasada, esto de calcular, de pasar de cantidad de partículas o cantidad de átomos a moles, y de moles a gramos.
Eso es lo que más se usa. Por eso también en el examen la idea era que ustedes pueda evaluarlos en algo que efectivamente van a usar. Bien. En el ejercicio 2, yo calculo que no sería mi idea, salvo que lo charlemos con los profesores que veamos que sea importante, la verdad es que no. Bien, el ejercicio 2, que era más de soluciones, el ítem A nos pedía calcular cuántos gramos teníamos que pesar de cloruro de sodio para preparar una solución 0,08 molar cuyo volumen era 215 mililitros. Entonces, por un lado teníamos que nuestro soluto era cloruro de sodio, nos pedían gramos a pesar, es decir, masa, y nos daban el dato de que la solución que queríamos preparar tenía una concentración de 0,08 molar y teníamos que preparar nada más y nada menos que 215 mililitros. ¿Sí? Entonces, con esta información, este 0,08 molar, ¿qué me estaba indicando? De hecho, este ejercicio es muy parecido al que había en la diapositiva del sulfato de cobre. ¿Sí? Cómo preparar en el laboratorio una solución, que era los datos que me daban de la solución que yo quería preparar y después hacer un paso a paso para sacar la masa que tenía que pesar y después llevar a volumen. Profe, el 0,08 es la cantidad que hay de moles de soluto en volumen de, ¿cómo se llama? En volumen de solución. ¿Y qué volumen de solución? En 1 litro. Exactamente. Un error que ocurrió es que me lo planteaban a que ese 0,08 estaba en 100 mililitros y en 215 mililitros. Esos fueron los dos errores más que se repitieron respecto a este ejercicio. ¿Qué pasa? A mí cuando me dicen 0,08 molar, ya la M mayúscula a mí me está diciendo que esa cantidad de moles está en 1 litro de solución y que son moles de soluto, ¿sí? Algo que también pasó y que se los marqué, no resté tantos puntos, también porque si no era una masacre, y es la diferencia entre moles, molar, molal, mililitro. Algunos me abreviaban moles con M minúscula. Yo les dije que a partir de que nosotros desbloqueamos la molalidad, la M minúscula es solo para molalidad. Entonces, mol era mol, molar era cuando ya estaba en 1 litro de solución, molar. Molal es cuando ya estábamos planteando molalidad. Y ojo con mililitro, que a veces me lo hacían como muy junto y parecía que me estaban hablando de volumen. O se mezclaban ustedes mismos por la notación y me ponían el volumen en donde iba la cantidad de moles. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con la notación. Y lo que les había dicho también, que para diferenciar, si querían achicar la palabra moléculas porque les llevaba mucho tiempo, que lo achiquen a molec para que ustedes mismos no se confundan y no mezclen moles con moléculas. ¿Sí? Para los que tienen que hacer recuperatorio, presten mucha atención con esto, ¿sí? Para saber diferenciarlo. Y que también nunca se hace una regla de 3 con concentraciones, ¿sí? Porque les da mal la cuenta. Numéricamente no está bien hacer esa cuenta. Sí, cuando ustedes pasan, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar un ejemplo de cómo hay que hacerlo y cómo algunos me lo hicieron. Que acá, cuando yo planteo que tengo 0,08 moles en 1 litro y quiero preparar una solución de 215 mililitros, el planteo es 0,08 moles de cloruro de sodio están en 1 litro o 1000 mililitros de solución. 215 mililitros, ¿cuántos moles va a tener? ¿Sí? Si respetamos esa regla o esa relación. Hoy a la mañana a los compañeros de la Comisión 13 lo que les explicaba era, si todavía cuesta
hacer o tomar dimensión de qué es lo que estamos planteando en esta regla de 3, esto es como decirles, esta es la receta que ustedes encuentran en internet, donde les dicen, esta es la proporción para 4 comensales, es decir, para 4 personas. Y en mi casa somos 2 y queremos hacer solo 2 porciones. Estas son las 2 porciones. Esta es la receta. Proporcionalmente va a ser lo mismo, pero en uno es la totalidad y en el otro mi realidad. Entonces, mi receta me dice que por cada 1000 mililitros voy a tener 0,08 moles. Pero mi realidad me pide menos volumen, por lo tanto voy a necesitar menos soluto para que se respete la proporcionalidad. Esto es como planteamos correctamente la regla de 3. Esto es lo que me plantearon algunos. Esto no está bien porque el resultado no me va a quedar en molaridad. Porque son moles, no molares. Molares son los de los dientes. Entonces acá va mol. Ahí sí hacemos la regla de 3. ¿Sí? 215 por 0,08 dividido 1000. Y nos da 0,0172 moles de cloruro de sodio. Profe, ahí yo me confundí. Me dio bien la cantidad de moles, pero después, en vez de tomar la masa molar en cuenta, o sea, si en un mol hay tantos gramos de la sustancia, no me acuerdo la sustancia, Sí. en 0,0172, ¿cuántos gramos hay? Bueno, yo no hice ese pasaje y puse de 0,0172, lo pasé directo a gramos, no sé por qué lo hice así en su momento. Cuando Pero lo me... leí, yo tampoco entendí qué pasó, porque dije, ay, qué lindo cómo viene hace este pasaje, tiene en cuenta esto. Resultado 0,0172 gramos. Y Me me quedé, faltó tener en cuenta la molar, tenía que calcular la masa molar de la sustancia, si no, no me iba a dar. Me quedaba un porcentaje muy bajo de concentración. claro, O sea que ahí ya no. ahí va. Bien, como dijo Pablo, y ya tomamos a colación para seguir el ejercicio, lo que hay que hacer ahora es que yo tengo moles. Y algo que habíamos reforzado en la clase es que nosotros, desgraciadamente todavía no se creó, una balanza que pese moles. Entonces sí o sí tenemos que pasarlo a gramos. Para poder pesar, porque el ejercicio 2 nos dice cuántos gramos necesito pesar, ¿sí? Entonces teníamos que pasarlo a gramos. Y para eso necesitábamos la masa molar del cloruro de sodio, que en este caso, como ya medio que lo repetimos bastante al cloro, la masa creo que ya les quedó fija, que es 35,45. Y el sodio, si no me acuerdo mal, tiene masa 23. Sí, 23. No es que uno se las aprenda de memoria, es que los usa tanto que ya quedan casi traumático la masa. Entonces, el cloruro de sodio nos da 58,45 de masa molar. Por lo tanto, estos 0,0172 moles de cloruro de sodio nos dan esto. Si bien puede pasar, porque hoy día la economía está cara, se use poca masa y trabajen con concentraciones chiquitas, lo que le llamó la atención a Pablo un poco también era llamativo. Fue como, bueno, pero terminé con esta cantidad de gramos. Y después quise calcular el porcentaje peso en volumen y me quedó re chico la concentración. ¿Qué pasó? Bueno, un poco también ahí se sensó que algo no estaba del todo bien. Entonces ahí hacemos 0,0172 por 58,45. Creo que hice mal. 0,0172 por 58,45. Y eso nos da 1,005. Algunos lo redondearon directamente a 1, ¿sí? Porque después era 0, 0 y recién 5. Así que 1 gramo también estaba bien. Algunos me pusieron 1,005, también estaba perfecto.
Entonces, esa era la cantidad de masa que nosotros teníamos que pesar para preparar esta solución. Impecable y un número re bonito, pues 1 gramo. Ahora, en el inciso B, les dicen, ¿cuál sería la concentración de esta solución si en vez de molar lo tuviera que expresar en porcentaje peso-volumen? Porcentaje peso-volumen, ¿qué significaba? Profe, ¿ahí nos faltaba algo? ¿Un paso más? ¿O directamente gramos? ¿O se ponía gramos en 1 gramo en 0,215 litros, puede ser? ¿O no hacía falta? Ese era el ítem A, ¿eh? El ítem A terminaba ahí, porque la pregunta era Claro. cuántos gramos de cloruro de sodio se necesitan para preparar 215 mililitros de una solución bla. ¿Cuánto necesito pesar? 1 gramo. Ahí ya terminaba. Ahora el Sí. inciso B implicaba calcular el porcentaje peso en volumen, que es la cuenta que vos estás diciendo. Era el peso era kilogramo o en gramo, porque ahí ya me mareé. O sea, en su momento no me acordaba. Sí, porcentaje peso en volumen implica, como dice Guille, gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces, la información que nosotros teníamos del ejercicio, del inciso anterior, es que teníamos 1 gramo de soluto, y ahí es donde empezaron los líos. Ese gramo de soluto está en 215 mililitros, porque es lo que calculamos, ¿sí? Miren que acá esto estaba en moles, y después esto lo pasamos a gramos. Entonces, esto estaba acá. ¿Dónde se genera el lío de la situación? Algunos me dijeron que el 1 gramo estaba en 1000 mililitros, en 100 mililitros ya estaba, entonces el resultado era 1 gramo, y así posibles combinaciones. Entonces este gramo estaba en 215 mililitros, por lo tanto en 100 mililitros, ¿cuánto voy a tener? Y ahí es que nos da 0,46 o 0,47 gramos, y por lo tanto esto era 0,47% peso-volumen. Y a la vez, esto que decía Pablo, se podía resolver con una ecuación o fórmula, dependiendo... Era 1 gramo, o sea, gramos sobre mililitros por 100. Algo así era, ¿no? Exactamente. Porcentaje peso-volumen era igual a gramo de soluto sobre mililitro de solución por 100. Entonces acá ponían el 1 gramo, acá ponían el 215 y ya estaba. Donde algunos se metieron la pata es que acá me lo pusieron en litro, entonces por definición estaba mal, porque la definición es gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces la fórmula quedaba inutilizada, porque ese 100 contempla lo de los mililitros. Esto era, o tenían que pasarlo a mililitro, o hacían la regla de 3, pero todo con litro. Y este 100 lo ponían en 0,1. Ponele, esa era otra posibilidad. Pero si no, esas eran las dos posibilidades, la regla de 3 o esta formulita. Bien, y eso fue el ejercicio 2. ¿Dudas? ¿Consultas? No les metí muchas unidades de concentración, les puse las más características, molaridad y porcentaje de peso en volumen. En el integrador me puedo poner creativa y poner otras unidades de concentración. El recuperatorio también. Buenísimo. Si no, cualquier cosa, me van preguntando en el transcurso. Bien, después en el ejercicio 3 era diluciones. Y si se fijan, este se parecía muchísimo a por lo menos el ítem A, perdón, el ítem B, se parecía muchísimo
a un ejercicio que tenían en la guía, ¿sí? Donde arman algo, tienen una solución con un determinado volumen, una determinada concentración, se les cae y le agregan agua. Y el ítem A del ejercicio 3 se parecía mucho a la primera diapositiva que vimos de diluciones, donde nos contaban que teníamos un determinado volumen, se le agregó mucha más agua y cambiaba la concentración. Solo que he planteado diferente. Porque en el ejercicio 3 lo que decía es a qué volumen yo debería llevar 27 mililitros de una solución de bromuro de calcio, 1,8 molar, para que obtenga, o sea, una concentración de 0,3 molar. Entonces, cuando ya hablamos de qué volumen debería llevar, o sea que estoy cambiando un volumen y estoy disminuyendo una concentración, es lo que es básicamente una dilución. Y habíamos visto que teníamos dos opciones, o la fórmula de diluciones o el paso a paso, como hicimos la primera vez que lo vimos, que es calcular cuántos moles tenía originalmente y cuántos moles tengo en este nuevo volumen. Entonces, lo que teníamos que identificar, como dice Guille, se puede usar la fórmula volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2, identificando correctamente cuál es mi volumen 1, cuál es mi volumen 2, cuál es mi concentración 1 y cuál es mi concentración 2. Bueno, mi volumen 1 era 27 mililitros, ¿sí? Porque si nos ponemos a dibujar, nadie me dibujó. Y yo dije que podían dibujar y que ayudaba muchísimo a identificar esto. Lo que me decía el enunciado es que yo tenía 27 mililitros con una concentración 1,8 molar y me preguntaba cuánto volumen lo tenía que llevar para que tenga una concentración 0,3 molar. Entonces, no sé ustedes, pero a mí el dibujito me deja muy claro que mi situación inicial tiene este volumen y esta concentración y el volumen final es el que yo quiero averiguar porque no lo sé, o volumen 2, no lo sé, porque la concentración que quiero llegar es este 0,3 molar. Una vez identificado esto, lo pasábamos a la fórmula y nos quedaba 27 mililitros por 1,8 es igual al volumen 2 que es incógnita por 0,3 molar. Ese 0,3 se está multiplicando, pasa dividiendo, entonces nos queda 27 mililitros por 1,8 molar dividido 0,3 molar. Molar con molar se anulan, por eso siempre tiene que ser la misma unidad de concentración, para que efectivamente nos quede en mililitros la unidad del volumen. Hacíamos la cuenta, 27 por 1,8, todo esto dividido 0,3, y eso nos da 162 mililitros. Y este es el volumen al que yo tengo que llevar mi solución para poder diluirla a una concentración 0,3 molar. La otra opción que se podía hacer era plantear cuántos moles había en 27 mililitros, teniendo en cuenta que en 1000 mililitros tenía que haber 1,8 moles por definición. Y con eso ustedes calculaban la cantidad de moles que tenían en ese mínimo volumen. Y les daba 0,0486 moles. Y como no vuelven a agregar soluto, sino que lo que agregan es agua hasta llegar a ese volumen determinado, o solvente, dependiendo de la situación, en este caso, sí, no, a ver, sí, les puse que es una solución acuosa. Listo. Entonces, en este caso, ¿a qué volumen debería llevar no agregando soluto?
podemos plantear que necesitamos que esta cantidad de moles en 1000 mililitros sean 0,3. Entonces, si en 1000 mililitros tengo 0,3 moles, estos 0,0486 moles de soluto, ¿en qué volumen deberían estar para respetar esa proporcionalidad? Entonces hacían 0,0486 por 1000 dividido 0,3. Si lo planteaban al revés, a la regla de 3 es lo mismo, pero siempre y cuando tenga sentido. Y da 162 mililitros. Algunos hicieron una cuenta que hasta a mí me hizo dudar porque el resultado era muy parecido numéricamente, pero no estaba bien químicamente hablando. ¿Qué es esto? ¿Y qué está mal? ¿Qué plantearon? Si yo tengo 1,8 moles en 1000 mililitros, ¿en qué volumen voy a tener 0,3 moles? La cuenta da 166, o sea que no es muy diferente. Pero ¿cuál es el problema? Que acá, primero, no estoy respetando que mi situación es que yo tengo 27 mililitros. Tipo, desapareció. Y lo otro es que ahí, ustedes lo que están planteando no es una dilución, es una proporcionalidad. No están diluyendo el tang, están sirviendo un vaso. ¿Sí? No están diluyendo el jugo que preparan. Están sacando cuentas de cuánto polvito usaron para el vaso que se están por tomar de jugo. ¿Sí? Entonces, conceptualmente está mal, por eso a los que hayan visto la corrección está tachado como mal, más allá de que si ustedes ven numéricamente daba más o menos parecido, pero no tenía sentido químico. Profe, yo ese lo planteé con la misma igualdad en la fórmula y poniendo en volumen 2 agregándole 6 mililitros. Entonces le agrego y Ese es el ítem B. estamos en el A. en el A. Pero sí, para el ítem B, ¿sí? Igual ya estábamos pasando al ítem B, así que tranqui. Para el ítem B, no, borro todo, así ya. Para el ítem B, lo que nos presenta la situación es que preparando la A, ¿sí? O sea, ustedes calcularon, vieron a qué volumen tenían que llevarlo, perfecto, ¿sí? Hacemos el dibujito de nuestro vaso, tipo ya nos pasamos al 3B. Listo, ya averiguamos que a nuestros 27 mililitros le tenemos que agregar volumen tal que en 162 mililitros la concentración va a ser 0,3 molar. Esto, mi ideal. En el inciso B lo que les plantean es que se emocionaron tanto armando su dilución que se pasan al agregar agua y le quedan 6 mililitros más que los que calcularon. O sea que en vez de 162, esto sería el A. Vamos a cambiarles los colores, así se diferencia. Esto era nuestra situación inicial. Esa era nuestra situación A. Y en nuestra situación B nos pasamos y el volumen quedó en 168 mililitros. Porque eran 6 mililitros más de lo que debería ser. Este ejercicio, ¿sí? Es no real, extremadamente real. Porque pasa muy seguido, hay que tener mucho cuidado cuando uno lleva a volumen una solución, porque puede alterar. Y por eso estaban estos dos incisos, subincisos del B, que ¿qué es lo que pasa si me paso 6 mililitros? Entonces, esto nos quedan 168 mililitros. Lo que nos preguntan es, uno, si tengo qué cantidad de moles tengo, léase si tengo la misma cantidad o no. Algunos me respondieron, tengo la misma cantidad. Perfecto, teóricamente eso está bien, pero yo les pedí como una cosita más, que me lo calculen, así que les bajé un poco de puntos porque la pregunta es, no,
si es la misma cantidad o no, es cuántos moles. Entonces, a mí me tienen que responder un número. Sí, me ponía muy feliz cuando decían, dio esto y de igual forma tenía que ser la misma cantidad, porque fue como, sí, eso está bien conceptualmente. Entonces, ¿cuántos moles totales de bromuro de calcio hay en esta nueva solución? Básicamente lo que tenían que calcular es cuántos moles había acá. Porque ni acá le agregamos soluto, ni acá le agregamos soluto, ni acá le agregamos soluto. Siguen siendo los mismos que teníamos acá en 27 mililitros en una concentración 1,8 molar. Entonces, o lo calculan acá o lo calculan acá, pero todo debería darles el número que vimos anteriormente, que era 0,0486, ¿sí? Prueben después, practicando, que tanto con esta relación como con esta relación debería darles esta cantidad de moles. Entonces, esta era la primera respuesta. Esta es la cantidad de moles, que es la misma en las tres situaciones. Uy. Voy a poner abajo. ¿Sí? En la situación inicial, en el ítem A y en el ítem B, siempre tenemos la misma cantidad de moles. Otro tema es la concentración. Porque así como dijimos, esa misma cantidad de moles que venimos teniendo desde el origen, ahora le agregamos 6 mililitros más de volumen, de agua. Entonces nuestra solución no está en 162 mililitros, sino que está en 168. Ahí tenían dos opciones para resolverlo. Con lo que calcularon de moles, plantear que esa cantidad está en 168 mililitros, entonces en 1000 mililitros, ¿cuánto voy a tener? O hacer otra dilución, ¿sí? Y plantear, si yo tengo en 162 mililitros, la concentración sería 0,3 molar, en 168 mililitros, ¿a cuánto cambiaría la concentración? Bueno, ahí está. Esas serán las dos posibles resoluciones. Las dos dan numéricamente parecido, ¿sí? No les da exactamente el mismo número por decimales, porque ese 0,0486 hay un redondeo entre medio, entonces ahí puede que cambie un poquito la numeración. Pero decimales más, decimales menos, debería darles un número similar. Entonces ahí hacen 1000 por 0,0486 dividido 168 y van a ver que les da 0,289 moles. Por lo tanto, la concentración es 0,289 o 0,29 molar. Y nuestra concentración es 0,3. Acá hacemos la cuenta. Estos se están multiplicando. Este también pasa dividiendo al otro lado. Mililitro con mililitro se van. Entonces hacemos 162 por 0,3. Todo esto dividido 168 y nos da también 0,289 molar como concentración final. Entonces, ese 0,0486 moles, si fueron copiando todo lo que fuimos resolviendo, es la cantidad de moles que nos dio en la primera cuenta, cuando calculamos cuántos moles había en los 27 mililitros. Yo para ahorrarles cuentas. Como ya lo habíamos calculado, ya teníamos ese dato. Pero si no, ahora si quieren lo borro, acá arriba. Que lo que habíamos planteado es que si tengo 1,8 moles en 1000 mililitros de solución, en 27 mililitros, ¿cuántos moles tengo? Y ahí les da 0,0486 moles.
y es la misma cantidad que tengo en las tres situaciones. Por eso les decía que era igual en las tres situaciones, porque sigo agregándole volumen de solvente. No le estoy agregando más soluto. Bien, entonces la respuesta de nuestro ítem 2, o subítem 2 del ítem B, era que la concentración cambia. Por más mínima que sea la diferencia, ahí va, dale. Bueno, me quedo igual tranquila, que más o menos se entendió. Entonces, fíjense que si bien numéricamente para nosotros es muy parecido, fíjense que cambió la concentración. Y la moraleja, ¿sí? Más que la moraleja de este ejercicio es que hay que tener mucho cuidado cuando uno le va agregando volumen a una solución porque le puede cambiar la concentración y en algunos casos puede ser garrafal. Entonces, en este caso, fíjense que pasamos de 0,3 molar a 0,289 molar. Entonces, para nuestras cuentas, en nuestro examen, parece muy poquita la diferencia, pero me tenían que poner cambia. La cantidad de moles no cambia, la concentración sí. En una reacción hasta les puede cambiar si pasa o no pasa una reacción o el rendimiento de reacción, que eso lo van a ver en química general e inorgánica, donde ven rendimiento de reacciones. Entonces, no es lo mismo que pongan una solución 0,3 molar que usen una solución 0,28 molar. Cambia muchísimo. Entonces, ahí lo que tienen que decir, sí, cambia la concentración. Y en el peor de los casos, en la vida real, tienen que volver a hacer la solución otra vez. Porque no sirve. O le agregan un poquito más de soluto y la van acomodando. Para no tener que tirar todo. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Sí, profe, se entendió. Buenísimo. En el enunciado pedía calcular los moles. Sí, pedía expresamente cuántos moles totales de bromuro de calcio hay en esta nueva solución. En el ítem A no lo pedía expresamente. Lo podían llegar a calcular si lo hacían en 2 pasos. Pero igualmente en el ítem B les pide calcular la cantidad de moles. A mí me quedo justo porque les mostré las dos situaciones de cómo resolverlo y justo ahí lo calculamos. Pero si lo calculaban por el ítem A, lo calculaban por la fórmula de diluciones, en el B iban a tener que calcular la cantidad de moles en una mínima cuenta. Bien. Y vamos a nuestro último ejercicio, el 4, que es el de nociones de acidez y basicidad y que podía llegar a ser el que cueste un poquito más porque fue lo último que vimos en cuanto a temas, que era calcular el pH de una solución de hidróxido de litio, ¿sí? O litio, oxígeno, hidrógeno, cuya concentración era 2,5 por 10 a la menos 4, perdón, chicata, menos 4 molar. Y después podría indicar si se trataba de una solución ácida, básica o neutra. Como les habíamos dicho, o les había dicho en la última clase, como nosotros lo que es introducción a la química es realmente su rol es introducirlos a, y más teniendo en cuenta que lo que es nociones de acidez y basicidad lo ven mucho más profundo en las siguientes materias, nosotros trabajamos solo con electrolitos fuertes. Entonces, solo vamos a trabajar con ácidos o bases fuertes. Y por la definición que vimos de acidez y de basicidad, los ácidos eran los que liberaban hidrógeno y o cedían hidrógenos, protones, y las bases, ¿sí? O compuestos alcalinos, lo que hacían eran ceder oxidrilos. Por eso les puse un ejemplo, ¿sí? Un ejercicio, donde era muy notorio qué era lo que iba a ceder. Porque literalmente tiene un oxidrilo en su composición.
Y cuando se trataba de electrolitos fuertes, la concentración que yo tenía del compuesto se transformaba completamente en la concentración de oxidrilo que cedía. Entonces, con el dato que me daba el enunciado, yo ya podía resolver y estimar qué tipo de solución era. Porque tiene un OH enorme, yo ya sé que es una base, sé que es una solución básica. Formas de justificar esto, porque sé de oxidrilos, o después de calcular el pH, indicar qué valor tenía. Pero como ya vimos que era una base, para poder calcular el pH, primero teníamos que calcular el pOH como menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos que cedería, que en este caso sería 2,5 por 10 a la menos 4 molar. Tiene la calculadora. Y nos iba a dar 3,60 o 3,6. Resulta el pOH, teníamos una fórmula que relacionaba el pH con el pOH, en la que la sumatoria nos daba 14. Entonces dijimos que una forma para calcular el pH de soluciones alcalinas o básicas era que al 14 le restábamos el pOH y eso efectivamente nos daba el pH. Entonces era 14 menos esta respuesta y nos da 10,40. Decimales más, decimales menos. Y habíamos visto que algunos hasta me hicieron la reglita. Ahí sí les voy a admitir que me dibujaron. Pusieron que del 1, 7 y 14, acá eran ácidos, acá eran alcalinos o básicos, y este era neutro. Por lo tanto, al ver el 10,40, sabemos que, o confirmamos que es alcalino. ¿Sí? Entonces vemos que el pH es 10,40, por lo tanto es alcalino. ¿Sí? Pero la clave estaba en que cedía oxidrilos. Acá, más que confusiones de si es ácido o base, que eso después llevaba a calcular el pH directo o calcular el pOH, no hubo ninguna cosa muy loca. A lo sumo alguno que se me confundió y me puso neutro, pero ahí ya, como era el punto 4, yo ya imaginé que ahí era como, ya no doy más, resuelvo. Así que, o algunos fueron por la segura y dijeron, este me lo sé, arrancaron con el 4 y después siguieron con el resto. Pero bueno, eso fue todo nuestro examen, ¿sí? Nuestro segundo parcial. Como todo puede pasar en esta vida, cuando uno lo ve resuelto por el docente, dice, era re fácil, o dentro de todo era como, bueno, che, estas cosas me costaban, pero fue como, esto que decía Pablo, no sé por qué pasé de esto a esto. Y la respuesta es nervios de examen, ¿sí? Entonces, intro a la química, para algunos quizás los que me fueron diciendo que son recursantes, no son las primeras instancias, pero es una realidad que las instancias de examen o a rendir se aprende rindiendo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ustedes van a ir trabajando de ustedes mismos a medida que van avanzando en la carrera es a rendir con seguridad. No seguridad de que uno se sabe todo, porque a veces puede pasar que no se llegó a estudiar todo, pero lo que estudié, lo sé. O hasta donde llegué, llegué. Y con lo que tengo voy a tratar de resolver el examen, ¿sí? Entonces, trabajar los nervios lleva muchísimo tiempo. A algunos no les lleva casi nada, a otros les lleva mucho tiempo, pero bueno, es parte del aprendizaje para ustedes como profesionales, porque como profesionales se van a enfrentar a situaciones problemáticas que los pueden poner nerviosos y necesitan resolver correctamente esas situaciones, ¿sí? Entonces, medio que es un garrón los nervios del examen, pero son también parte del aprendizaje que ustedes van ganando para no solo para el desarrollo profesional, sino para la vida. Van a tener situaciones que son engorrosas y que el típico hay que resolver.
¿sí? Y no lo voy a resolver así nomás, necesito que se resuelva bien, ¿sí? Entonces, el examen pasa un poco eso. ¿Dudas? ¿Consultas hasta el momento? ¿O alguna duda o consulta que haya quedado por fuera del examen que necesiten, que necesiten aclarar? Bien. No, profe, quedó re claro. Estuvo bueno el parcial. No para mí, a mí me gustó. Pero bueno, me equivoqué en un par de cositas. Por eso te digo, puede pasar. Aparte, ya cuando uno va terminando la asignatura, algunos nombres uno se va acordando, y la mayoría de ustedes mientras los iba corrigiendo es como, pero este presta atención en clase, o este participó en clase, o con este justo aclaramos estas dudas, y era como, ¿qué pasó acá? Pero bueno, algunos yo me doy cuenta que son o nervios, distracciones, eh, obviamente que se repitió el ejercicio, el error en algunos exámenes de dividir en vez de multiplicar, entonces le dio, no sé, 10 a la 48 y tenía que dar 14. Entonces son propios de, por eso la idea de marcarles los errores y bueno, y también tomárselos con calma, porque no, en el momento uno, como decía, ya me estaba empezando a poner nerviosa. Es real, yo lo digo ahora desde este lugar como docente, pero acá al lado mío no me dejan mentir, que hacía un mundo. No, porque me fue mal. Y todavía no tenía ni la nota, ¿eh? Pero si yo sentía que me había ido mal, era todo drama, todo dolor y destrucción. Y es un examen, ¿sí? Entonces, y es una instancia de aprendizaje y ustedes se están formando para después poder desenvolverse como profesionales. Entonces, si no salió bien en esta, saldrá en la próxima, será reforzar contenidos y ya está, ¿sí? Pero bueno, es real que en el momento es como, es todo un mundo. Sí, yo todavía me está costando lo de los nervios y lo del el humor mío de postparcial o preparcial. Pasa, Eso lo estoy tratando de manejar, tratando que una vez que rindo, bueno, ya está, rendí. No puedo hacer más nada tal hasta, cual. hasta el resultado. Me olvido. Porque si no estoy arrastrando un montón de tiempo, mal humor o nervios, que es en Sí. vano. Acá en mi casa le llamamos el efecto flancito. O sea, terminamos de rendir lo que sea y es como que aflojás y te quedas tipo, ¿qué pasó? Terminó de rendir los parciales del cuatrimestre. Ah, bueno, déjele un rato que ya se le va a pasar. Eh, Repasa. O las ansiedades antes, durante y después. Mi carrera universitaria fue creo que estaba para que me auspicie Mogul, porque estrés, gomitas. O sea, así que se entiende, cada uno va encontrando eh, sus formas. Sí, hay que ganarse, hay que superarse a uno mismo más que en el estudio, en eso me parece. Ganarse en que no entrar, pues yo a veces me enrosco y todo eso, entonces trato de evitar. Y eso para mí ya es una superación, además de lo que es el estudio. Sí, tal cual. Es que realmente es un porcentaje importante, porque en este parcial no pasó tanto, pero en el primer parcial a varios les había pasado que pusieron la respuesta correcta, la tacharon y pusieron una errónea, y ese tachado que yo veo desde que abajo está la respuesta correcta y es como, dudaste. Entonces, hay muchas veces es eso, es trabajar un poco los nervios porque a veces le juega mala pasada que dice, yo lo sabía, pero como dudé en el último minuto, o no sé, fulano le fue a preguntar al docente o al tutor o al que sea y dijo justo esta palabra y dije, y dudó, tachó y la respuesta la tenía. Entonces, es verdad que es mucho de ir trabajando. Y con la respuesta a la pregunta de Florencia, sí, a ver, el recuperatorio no va a ser exactamente los mismos ejercicios, sí, pues tampoco, si no, ustedes repiten como lorito lo que yo hice sin entender lo que están haciendo. Entonces, a lo sumo va a cambiar la forma en que está expresado el enunciado, pero los conceptos van a ser los mismos, los pasajes de moles a gramos, gramos a moles, gramos a átomos. eh,
las cuentas de diluciones, las concentraciones van a ser las mismas, pH o el pH va a ser lo mismo para ácidos que como para bases, o sea, no va a entrar ningún tema nuevo, son los mismos que entraron acá, pero bueno, va a variar quizás la forma en que yo se los pido o la situación problemática. Tienen cargadas las guías complementarias de, si no me equivoco, de acidez y basicidad, no me acuerdo, no sé si se las subí, me parece que no. Pero después el resto tienen todos ejercicios adicionales. El parcial de la mañana, o sea, el parcial que ustedes hicieron lo tienen acá. La contraposición es el parcial de la mañana, o sea que tienen para practicar el parcial de la mañana. Ya está la grabación subida en el campus, así que podrían ver esos ejercicios. Y me puedo fijar si tengo algún modelo más sencillo de segundo parcial, como para que practiquen. Tendría que buscar si tengo alguno más. Oficialmente, lo que es temas terminó hace 2 semanas. Hoy era esta clase de consulta entre medio de los parciales, pero en sí, ahora ustedes en calendario les quedan el recuperatorio del segundo, un feriado, yo entre medio les doy las notas, cerramos las notas, el 16 tenemos la consulta preintegrador y del 23 ya es integrador, pero la cursada termina ya en el recuperatorio del segundo, formalmente. No, directamente esperan al 16 el preintegrador. No. Lo que es cursada, ahora me fijo, pero por ejemplo, lo que es el recuperatorio, les pongo, yo en el SIU, les pongo presentes a todos los que aprobaron, más los que rindieron el segundo parcial, porque no los voy a hacer conectar para el aire, para ver el aire. Por eso directamente los convoco para el 16 para hacer la consulta del preparcial. Y más que nada porque a veces este cuatrimestre no se dio, pero a veces tengo alguna excepción por tema salud, tema personal, etcétera, que no pueden rendir bajo ningún concepto en presencial. Entonces en la videollamada tengo alguno que rinde virtual. Entonces no voy a estar dando clases y tomándole a otra persona. Entonces directamente esa clase no la tenemos. Pero sí, eso quédense tranquilos que el presente yo se los pongo. Ahora no los pasé todavía, pero a los exámenes y a los recuperatorios les tengo en cuenta esos presentes. Sí, para las que tienen que rendir todavía CUDI, que son las del viernes a la noche, les voy a poner como presente en la clase, porque yo sé que van a asistir al examen en CUDI, para que no les quite las faltas, aunque no hayan estado presencialmente en... Ay, se me fue el nombre. Que no hayan estado presencialmente en TSI. O sea, eso no va a haber problema con las faltas. Bien, si no hay más dudas, son libres, descansen, estudien y cualquier cosa, estudien mucho. Yo sé que estudian, pero reforzamos el estudien, practiquen. Sé que el final de cuatrimestre es el más duro, así que éxitos. Para los que ya están promocionados, aparte de muchas felicitaciones, con esto ustedes ya terminan su cursada. Yo lo que voy a abrir es un foro para que ustedes puedan poner sugerencias, comentarios, etcétera. Para mejorar las cursadas, ¿sí? Porque yo entiendo que soy humana, entonces puede haber cosas que se puedan mejorar para que los próximos cuatrimestres sea mucho más amena la cursada.
y haya menos dificultades. Así que abro un foro para que pongan las sugerencias, sean cosas de la modalidad, algo que les hubiese servido, o temas que les costaron más, etcétera. Entonces lo pongo ahí. Le digo a los de promocionar porque ya terminan, pero obviamente que los que vayan a integrador, etcétera, son libres de poner ahí. Así estas cursadas se construyen entre todos. Perfecto, Daniela. Y muy buenas noches al resto. Y bueno, que descansen.